Ahora Sandra nos va a hablar del tema de la reutilización de la información y es un tema bastante interesante por cuestiones tecnológicas y posibilidades de reidentificación, etc. Bueno, pues nada, os dejo con ella. Bueno, pues como ha dicho Jordi, soy Sandra, la técnico, que estoy en la Oficina de Delegación de Protección de Datos del Ayuntamiento de Valencia. Voy a intentar ser breve, hemos preparado una pequeña introducción, todo el rato pivotamos sobre los mismos elementos, todos sabemos ya en el entorno en el que estamos, el marco regulatorio que tenemos. No entraré en los detalles, pero podemos hablar sobre ello, intentaremos que sea algo más enriquecedor de poder aprovechar el foro en el que estamos. Presentaremos estas pequeñas cuestiones y al final abriremos unos elementos para hablar sobre ellos, ¿de acuerdo? Creo que está muy relacionado con lo que acabáis de comentar en la utilización del censo, en el juicio de compatibilidad, los fines y demás, pero la reutilización para nosotros no es solo una cuestión de la limitación de finalidad. En protección de datos, cuando nos ponemos la capa de protección de datos, que no es toda la normativa que tenemos que aplicar, también se nos van a presentar otros problemas derivados de esos principios obligatorios y no podemos solo centrar esa obligación en la limitación de la finalidad porque podría verse también afectada la confidencialidad, la legitimación, el que sea un tratamiento leal y transparente, el que podamos prestar más información o el que perdamos cierta trazabilidad y no podamos facilitar el ejercicio de los derechos de las personas cuyos datos estamos tratando para esa otra finalidad perfectamente legítima, perfectamente compatible, lo que sea. Pero no podemos perder de vista, como han dicho también esta mañana, que no es solo esta obligación de protección de datos, es que el reglamento es todo esto y hay que asegurar que el tratamiento cumple todo el reglamento para que sea ajustado al reglamento. Pues con eso creo que nos podemos entender que estamos en el escenario en el que constantemente hay avances tecnológicos, que no estamos seguros o es legítimo preguntarnos si estamos avanzando al mismo nivel, sobre todo en la administración local, estamos avanzando al mismo nivel en la protección de la información, en la apertura de la información, en cómo nos sentimos de cómodo en el uso de estas nuevas tecnologías, en si estamos protegiendo al mismo nivel las garantías de los derechos clásicos con el ejercicio de todos los nuevos abanicos de derechos que se prevén, si podemos estar equilibrando los riesgos y los beneficios que puede aportar, si podemos asumir los riesgos de no hacerlo. En protección de datos el enfoque del riesgo ha calado, pero está calando igual el enfoque de… También se ha comentado, ¿hemos transmitido bien a la organización cuál es el problema? Porque si no se ha priorizado alguna utilización de medios para esto, quizás sea porque no hay medios, pero quizás sea porque no se han priorizado estos asuntos, quizás sea porque al final del día somos los que somos los que estamos, nos enfrentamos y hacemos lo que podemos y lo hacemos bien. Pero también necesitamos mucho apoyo dentro de la organización, necesitamos mucho apoyo desde las autoridades, necesitamos que todos rememos en el mismo barco, necesitamos que la protección de datos no se vea como la enemiga, que parece que haya conflictos entre la transparencia y la protección de datos, necesitamos tender a la gobernanza. Necesitamos que las organizaciones incorporen perfiles que puedan dar resolución a esto desde el apartado técnico y desde el apartado jurídico. Y también yo creo, lo vamos a ver, hay un punto en el que las resoluciones simplistas, aunque nos pida el cuerpo hacerlas, sí o no, nos llevan a problemas. El uso de los datos del censo para comunicarles, porque sabemos que ahí tenemos unos datos de contacto. Bien, pues también hay resoluciones de las autoridades en las que, con un buen criterio técnico, pero olvidándose de normativa sectorial, para tener éxito en notificar ciertas cosas, se cogían los datos de varios orígenes y se habían establecido unos criterios para determinar cuál era el más probable, el que era un domicilio de éxito. ¿Qué sucedía? Que la normativa sectorial te establecía claramente a qué domicilio tenías que notificar. Y entonces, aunque tu objetivo, tu finalidad sea la que es trasladarle a esa persona algo, y hayas utilizado un criterio de
tengo varios orígenes de información que pueden darme idea de cuál es, he establecido unos criterios y yo le envío la información, pero no lo he hecho conforme a la normativa sectorial y ese es otro de los grandes caballos de batalla en la administración local. Trabajamos con muchísimos cuerpos normativos, trabajamos en muchas áreas distintas, cada una de ellas con sus cuerpos normativos y cada una de ellas, como vamos a verlo, a veces de un momento temporal y de un espíritu social distinto. Como estaba indicando, la información al final parece que lo que tenemos son varios cuerpos normativos o marcos regulatorios sobre el mismo objeto, que sería la información, y unos tendentes a su protección, otros tendentes a su apertura y ahora entramos en el medio, en la gobernanza de los datos. Enfoquemos toda nuestra actuación a datos, a información y de ahí veamos cómo hacemos nuestra labor. La protección no solo son datos personales, protección de las comunicaciones. A veces, no sé si os pasa, pero plantean una cuestión a protección de datos y protección de datos dice, no, para mí no es un problema, pero mira bien porque quizá tengas otra normativa que protege esa información y se te está olvidando que no todo es protección de datos, que hay otros derechos que en ocasiones llevan a proteger información o acuerdos de confidencialidad entre las partes en los que la información no tiene por qué tener datos personales para quedar protegida, propiedad intelectual, propiedad industrial, hemos dicho las comunicaciones, pero también otras cuestiones. Cuando hablamos del domicilio hay una protección adicional, no todo es la protección de datos. La apertura. En muchas ocasiones, no sé si os enfrentáis, pero no es lo mismo el derecho de acceso dentro de un expediente vivo, conforme a la normativa de procedimiento administrativo o la del procedimiento especial que sea, que la normativa de acceso en medio ambiente, que la normativa de acceso por transparencia, que cualquier otra que penséis o que hayáis podido utilizar, porque seguro que hayáis descubierto aquí normativa de todo tipo. Bueno, pues con esto yo solo quiero destacar las cuestiones que me parecen como más, voy a las banderas rojas de nuestro marco normativo, me acopio ese término ya. Tenemos un mismo foco, lo intentaba explicar, la información, ya no digo si la información contiene o no datos personales, la información, pero la abordamos desde muy distinta perspectiva, con muy distinto fundamento y con muy distinto alcance. A veces no sé si estáis también trabajando en la labor formativa dentro de la organización, es difícil explicar que algo no sea delito y pueda ser una infracción administrativa en protección de datos o que no tenga relevancia en protección de datos y sí pueda tener relevancia en el Código Penal. ¿De acuerdo? La gente no advierte este complejo sistema normativo en el que el deber de sigilo de los concejales, que está en su propia normativa, el Estatuto Básico del Empleado tiene su propia normativa al respecto y después tenemos protección de datos personales que aplicará al sector público, al sector privado y desempeñemos la labor que desempeñemos siempre y cuando estemos tratando datos. ¿De acuerdo? Son regulaciones no estancas en general. A veces incluyen referencias dentro de la propia norma que remite al resto. Estoy pensando, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales que te dice seré supletoria en una disposición adicional sobre el derecho de acceso de tal, de cual, de no sé qué. Seré supletoria, bien. Y eso está bien, pero a veces nos encontramos con lo del lenguaje jurídico un poco no homogéneo. ¿Y qué es no homogéneo? Bueno, pues que yo hablo de la reutilización en protección de datos, me pongo la capa de protección de datos y para mí la reutilización es algo que quizá no esté en consonancia estricta con lo que se refleja en la actual normativa de reutilización de datos, transparencia y demás que prevé la directiva. ¿Por qué? Porque toda la transparencia a nivel europeo y acceso a datos públicos nivel europeo, nivel estatal, nivel autonómico y después algunos reglamentos internos de los ayuntamientos o de lo que tengamos que también van a regular cómo se accede a esa información por quien sea que tenga que acceder, que es información pública y que podría tener que coordinarse, conciliarse o conectarse con nuestras obligaciones de protección de datos. Y para mí la reutilización puede que no sea reutilizables estos códigos de si el archivo es CSV o no es más reutilizable. Para mí reutilizable en protección de datos será si la destino a otro fin y me planteará mi propio análisis de retos que será, está dentro de la finalidad del artículo que la recogimos, que demás.
¿De acuerdo? Pues esos serían los conceptos y términos que pueden incluso tener definición dentro de cada normativa, pero que después entre normativas tendremos que tener cuidado. También se hablaba del consentimiento. A veces es una cuestión de que consentimiento parece asociarse con voluntariedad. Efectivamente, para muchas cosas hace falta la voluntariedad de la persona o hace falta que firme un escrito, no como consentimiento o voluntariedad, sino porque el propio escrito tiene que ir firmado. Y eso se entiende o se ha entendido o sigue entendiéndose por algunos técnicos como consentimiento y puede tener una relevancia en protección de datos si hemos puesto la información de protección de datos y con eso acreditamos que la pusimos a su disposición a través del documento que haya firmado, pero no es un consentimiento. Nuestra base de legitimación para tratar esos datos será otra. Puede ser que se haya recogido un consentimiento informado por temas de ley de paciente. Es otra normativa que podemos estar aplicando y que si tiene que estar el consentimiento, tiene que estar. ¿Relevancia en protección de datos? No, porque es otro cuerpo normativo. Si estamos estableciendo, creo que lo comentaban otros compañeros, algunas prestaciones que incluyen un factor como una especie de contrato social que vengan regulado en la normativa, una prestación de emergencia con unas condiciones que se deben cumplir, el tratamiento de esos datos tampoco es el consentimiento. Si yo necesito revisar que cumples unas determinadas condiciones, ¿estás consintiendo mi revisión de esas condiciones? ¿Estamos aprendiendo la capacidad de supervisar que nos da la normativa sobre las declaraciones responsables? Porque todavía se ven muchísimos, ya paso a la normativa administrativa, el artículo 69-28. Muchos de los consentimientos vienen por esa o de las reutilizaciones de datos, de las consultas de los censos, de consultas de datos que disponemos y destinarlos a otra finalidad, vienen de una lectura del artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo en la que la persona tiene derecho a no aportar cierta documentación cuando ya la ha aportado en unas condiciones. Lo mismo que el artículo 69 de la norma administrativa 3915, la de procedimiento general, y algunos tendréis otras de otros procedimientos que pueden prever otras cosas, ¿vale? Pero la del 69 es comunicaciones y declaraciones responsables. Entonces, las declaraciones responsables, en los términos ahí establecidos, incluyen un compromiso de acreditar y estar en disposición de acreditar lo que yo digo que cumplo y, obviamente, de la Administración de poder revisarlo en cualquier momento. Cuando una declaración responsable incluye el consentimiento para revisar la documentación o para revisarlo, hemos hecho un pan con unas tortas. El menor de vuestros problemas es la protección de datos. O sea, no es un consentimiento en protección de datos, no es un problema de información de protección de datos, no es un problema de protección de datos, es otra cosa, ¿de acuerdo? Sin perjuicio que, claro, si hemos usado la palabra consentimiento asociada a protección de datos, el problema acaba en la Oficina de Protección de Datos. Pues aquí tenemos. En algunas ocasiones la apertura es para el aprovechamiento y esa es la base de la reutilización de la información pública y demás, pero en otras ocasiones es para la fiscalización. ¿Y por qué es importante saber cuál es la normativa que ampara esa apertura? O sea, ¿cuál es el fin último? Porque para protección de datos nosotros tenemos que saber qué es lo que le hace falta y por qué le hace falta, ¿de acuerdo? O como marco de derechos dentro de un procedimiento, cuando en ocasiones, no sé si os ha pasado, personal interno considera, lo de los denunciantes y denunciados, considera que forma parte del expediente la denuncia. Y como considera que la denuncia forma parte del expediente del denunciado, se niega a quitar eso del derecho de acceso o a tachar cosas del derecho de acceso del denunciado a su propio expediente, porque claro, tiene un derecho absoluto sobre su propio expediente y en su propio expediente está la denuncia. ¿Cómo voy a tachar datos? ¿Cómo voy a quitar cosas de su expediente? ¿De acuerdo? Y después tenemos, pues para nosotros, la protección forma parte del marco de un derecho fundamental y eso es muy, muy relevante, pero hay otras protecciones que también se basan en un derecho fundamental y no nos podemos olvidar, no somos el único derecho fundamental involucrado en la protección de información. Pero hay información que se protege por otros motivos. La iluminación de la Torre Eiffel se protege por sus propios motivos y no tiene nada que ver con derechos humanos, ¿de acuerdo? Nos enfrentamos a regulación estatal, autonómica, local y europea.
algunas son directivas, otras son reglamentos, otro es el marco estratégico. Muchas veces nos vamos a los considerandos para saber de qué estamos hablando. Yo he hablado ahora de la Ley de Procedimiento Administrativo. Algunos la aplicáis, otros no. La de procedimiento administrativo tiene que ser leída en sus propios términos, ¿de acuerdo? Después, podemos tener un reglamento interno de la corporación que date de la fecha que date, que hable de los accesos. Tenemos lo que hablaba de regulación de otras épocas. Cada una se generó. Me parece, podemos ir a la última línea que habla del Real Decreto 2568 de 1986, que es el que aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales. En ese, creo que es ahí donde aparece el deber de sigilo de los concejales. Muchos de nuestros día a día más conflictivos está viéndose en el derecho de acceso de concejales. Es una norma del 86. Hay normas del 80 y tantos, la de bases, que no habla de datos personales. Eso significa que no podemos aplicar protección de datos personales porque no esté ahí. Lo de que los destinatarios sean heterogéneos y la exigibilidad sea heterogénea, ni lo comento. Yo creo que sabemos todos de qué estamos hablando. La propia asunción y desarrollo de competencias y funciones y la regulación de esto. Para nosotros en la administración local esto es fundamental. Nuestro marco normativo es muy variado. No es lo mismo si estamos desarrollando competencias propias, impropias. Algunas de las normativas a las que vamos a tener que trabajar con ellas van incluso a abordar temas sanitarios, ¿vale? En protección de datos, ¿qué vamos a ver con reutilización de la información? Pues sí, normalmente se habla de la reutilización de la información como un tema de limitación de la finalidad y nuestro principal foco es si el principio de limitación de la finalidad se va a ver vulnerado si reutilizamos información. Bueno, pues no solo eso, también en ocasiones se nos puede ver en liza la confidencialidad, la licitud, la lealtad, la transparencia. Podemos hacer un juicio de compatibilidad de fines y tenemos también otro gran bloque que son los fines de archivo, interés público, fines de investigación científica, histórico, fines estadísticos. Y muchas veces en ese cajón desastre vemos una reutilización que puede caber. Pues todo esto para investigación, todo esto para estadística. No olvidemos que hay un marco sectorial y un articulado específico dentro de la normativa de protección de datos. Bien, la estadística está bien, pero si no lo tenemos en el plan estadístico, no entra dentro de esto. Si no existe un marco de investigación científica que cumpla los rigores de la investigación científica, no entra aquí. Y eso hay que explicarlo dentro de la organización. Esto no es un yo utilizaré esto para esto otro, ¿de acuerdo? Aplica a pseudonimizar y anonimizar al proceso, ¿vale? Y si ese proceso lo hace alguien o una tecnología contratada a alguien o el desarrollo de un aplicativo que contratamos a alguien para ver si nos ayuda en esto de anonimizar, eso es un encargo, ¿vale? Aplica a datos pseudonimizados. La reutilización de datos puede darse, si estamos aplicando protección de datos, a conjuntos de información pseudonimizada, pero no a los datos ya anonimizados. Y aquí, atención, no escapamos de la protección de datos. Hay que valorar los riesgos del uso de datos anonimizados. Ya había un dictamen de la agencia, ¿no?, del grupo. Había un dictamen en el que se hablaba de todo esto y el dictamen tendrá ya más de 10 años, pero ese dictamen sigue siendo igual de actual al respecto, ¿de acuerdo? Anonimizar o pseudonimizar y la forma en que hagamos esas técnicas no es baladí. Afecta no solo a si vamos a aplicar o a seguir aplicando al conjunto de resultado protección de datos, sino a que no se nos dé el caso que se hablaba en ese dictamen, que era el de AOL, en el que habían hecho una pseudonimización muy pobre y en el que el seudónimo era claramente revertible, ¿de acuerdo? Y, desde luego, protección de datos va a aplicar a la reutilización de información, al acceso a información que luego se utiliza para otros fines, a ese tratamiento adicional posterior no previsto en la inicial recogida, si es que contuviera todavía a
pues, a determinados escenarios de regulaciones especiales del derecho de acceso a información pública, según la disposición adicional de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Bueno, cuando hablamos de reutilización en la administración local, aquí es el acabose. Todo lo que podáis pensar que ha pasado, seguro que a alguien le ha pasado. Desde el concejal que pide datos para y después lo puede reutilizar para, hasta que alguien quiera acceder a padrón o al censo de, no solo para notificar, para comunicar, para enviar una carta, para... No sé si alguien quiere poner algún ejemplo de alguna vez que se haya enfrentado a algún tratamiento de datos distinto al intencionado y con la recogida de esos conjuntos de datos que tenía. Yo he comentado el de las notificaciones, que con muy buena intención alguien había pensado que disponían de varios conjuntos de información sobre dónde localizar a las personas y, claro, como el objetivo era trasladarles una notificación, pues habían decidido que se la trasladaban estableciendo unos criterios de a qué domicilio era más probable que respondiese. Pues, bueno, esa reutilización no estaba intencionada en origen, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Por ejemplo, también tenemos el de ofrecer otros servicios de servicios sociales a personas que ya son usuarias. Valoramos en un listado todos los que sean menores, mayores, los que ya nos han dicho que tienen una renta de tal, los que ya nos han dicho que tienen hijos y les vamos a ofrecer otro servicio para tiempo libre de ocio de los chavales, chavalas, lo que se nos ocurra. Los usuarios de bicicletas eléctricas que queremos que ahora también sepan del nuevo trazado del anillo ciclista y aprovechamos que teníamos esa bolsa de datos por ahí, los que participaron en un proceso de participación ciudadana y creemos que están interesados en, los que constituyeron una bolsa de voluntariado en su momento. Ya no voy a comentar la recogida de esa información, la conservación de esa información, sino si vamos a reutilizar esa información, valoremos por qué la seguimos teniendo, valoremos no solo si tenemos un interés en usarla y si a alguien se le considera que... ¿De acuerdo? ¿Con eso qué pasa? Que tenemos de todo. Tenemos situaciones que van a ser más regulares y otras menos regulares. Tenemos situaciones en las que, si no hemos definido bien los roles del encargo, el encargado puede acabar teniendo un conjunto de información con datos personales que pueda reutilizar y, obviamente, cuando lo reutilice para otros fines se convertirá en responsable y demás. ¿Quién lo hace en la práctica? Los riesgos son fundamentales. ¿A quién se involucra? ¿Cómo se controla? Hay varios circuitos y perfiles. Tenemos todo procedimentado. El DPD lo sabe. ¿Qué está pasando? Cuando se interesa utilizar el censo para otra cosa, cuando queremos utilizar padrón para algo, solo avisamos a padrón. ¿Qué pasa? Que a veces también no se incluye al DPD pensando que el conjunto no incluye datos personales. No voy a entrar en si todo el mundo todavía tiene claro qué son datos personales y qué no, fuera de... Yo creo que no son datos personales. Hay a veces una correcta anonimización y muchas veces una incorrecta anonimización. A veces incluso se pseudonimiza y la gente cree que ha anonimizado. Y como ya no hay datos personales, pues libertad absoluta del uso de estos conjuntos de informaciones. Hay veces que la reutilización solo se plantea en términos de si hay protección de datos y hay que trasladarlo a protección de datos y va a plantear un problema, o si nos interesa hacerlo y la normativa que regula lo que queramos hacer, pero no en la normativa que regula ese conjunto de datos. Y eso también es un problema, porque como administración local estamos desarrollando muchas competencias y muchas de ellas pueden tener normativa sectorial. Por ejemplo, en el caso de los domicilios, el problema es que había que notificar al domicilio de la DGT, porque así lo dice la normativa de ese tipo de infracciones, ¿de acuerdo? Para temas tributarios puede ser otra. No puede un técnico, como ya lo hago así para otras cosas, para esto lo mismo.
porque se hace así por costumbre. No, se hace así por la normativa y tú te riges a tu cuadro normativo y a tu procedimiento, ¿de acuerdo? ¿Qué nos pasa? Cuando hacemos esto, muchas veces ni siquiera pensamos que es protección de datos y entonces o no documentamos el análisis de compatibilidad o no lo hacemos, o el procedimiento para acceder a esos datos es que la gente, también lo hemos hablado, mantiene un permiso por su anterior puesto de trabajo o sabe que ese conjunto de información existe en la administración y cuando se va a otro sitio dice, ostras, pues allí teníamos acceso y sigue accediendo a lo que tenía acceso y lo usa en su nuevo puesto de trabajo. El tema de los permisos, ¿de acuerdo? A veces, como administración pública, también tendemos a pensar que todo lo que hagamos está cubierto por el manto de la administración pública y lo hacemos en el mejor y superior interés de la ciudadanía y seguro que es así, con la mejor de las intenciones, no entendemos que se trate de una reutilización, sino de un acceso y una utilización de datos pues, por ese interés público, ¿de acuerdo? Conjuntos de información que tenemos que vamos dando acceso, transparencia, reutilización para otras cosas y al final la imagen global ha permitido que añadamos riesgos, que podamos a partir de esa información que se va a dejar abierta, que se va a dar acceso, se pueda perfilar a personas, se pueda acabar identificando o reidentificando a alguien. Y yo no sé si a alguien le pasa, pero la visión de o todo o nada, o todo es transparencia y hay que publicarlo todo, o todo es protección de datos y ya no damos acceso a absolutamente nada. Y muchas veces el caso a caso es ponerse en riesgo de ser odiado por el resto de la organización, porque claro, ojalá pudiera haber una respuesta de esto sencillo, sota, caballo y rey, y no empezar a hacer preguntas de ¿y cómo lo haces? ¿Y para qué lo haces? ¿Y qué norma dice que lo puedes hacer? Y así sucesivamente. Entonces, nos gustaría que entre todos, si podemos, no me odiéis tampoco por la dilación, si entre todos podemos pues, intentar abordar algunas cuestiones y enriquecernos de la experiencia común, ya que estamos aquí y seguro que los problemas que hemos tenido son bastante comunes. Yo la reutilización la he visto en todas las áreas de la administración local, desde policías locales a los que se les abría un disciplinario porque la Cámara le... No quiero dar ejemplos porque después cada uno tendrá los suyos, pero claro, la policía local a la que grababan sin la uniformidad debida y la grabación, la videocámara no estaba informada con esa finalidad específica, el tratamiento de datos no estaba para eso, no estaba para el disciplinario de la policía local, estaba para otras cosas, pero se reutilizaban las imágenes porque las teníamos, ¿de acuerdo? Y claro, si usted me dice que no y yo le digo que sí, tenemos una cámara que ha grabado, pues claro, saco las imágenes de la cámara. La geolocalización de algunos equipos que se estaban utilizando también para temas disciplinarios, para temas sancionadores. ¿Podemos hacerlo? Hombre, podemos hacerlo, pero la finalidad informada, la recogida de los datos de los equipos de radio, ¿era para eso o era para otra cosa? Y aprovechando que está por allí, lo estamos utilizando. Y quizá en el teletrabajo nos vayamos a otra. La información de flujos que genere el teletrabajo en la conexión de equipos está para vigilar el correcto ejercicio y ahí también entraríamos en el apartado específico de la ley orgánica que regula el tema de, en el ámbito laboral también tiene regulación específica, pero cuando tenemos un conjunto de datos sin perjuicio de que pueda tener muchísima utilidad para otras cosas, para lo que sea, y que esa otra cosa sea legítimo, tenemos que hacer un análisis correcto. El riesgo de reidentificación no viene solo de ese propio conjunto, sino a veces de un grupo, del conjunto de conjuntos que hemos ido facilitando a lo largo del tiempo y de la evolución de la tecnología. Lo que hace 5 años no era posible, ahora lo hago con el móvil. Y antes hacían falta unos ordenadores muy potentes. Entonces, ¿creéis que hemos avanzado
en la misma línea con las obligaciones que se nos han venido de transparencia, de reutilización, obligaciones de publicación. Yo creo que aquí alguien anonimiza, lo habéis dicho, ¿cómo se anonimiza? Tipex, PDF. Hay veces que a alguien se le ocurre subrayar en gris dentro de un PDF. Y claro, te llega el PDF, de subrayas en gris y ya está. No lo han pensado. Han pensado que había que subrayar algo, pero claro, se nos ha quedado un poco corto. Sabemos cuáles son las técnicas de anonimización, las herramientas que se han facilitado y, desde luego, el esfuerzo de las autoridades por facilitarlas. La última, el Excel, los perfiles de la gente que trabaja. ¿Cuántos han entrado? Bueno, no sé si alguien ha entrado. Han facilitado, claro, hay un Excel con cosas. De la Comisión de Singapur, ¿quién ha intentado trastear con ese Excel para tratar conjuntos de datos? Seguimos siendo el DPD el cajón desastre al que llega todo lo que tiene que ver con información, al DPD. ¿Qué información? ¿Puede el DPD asumirlo? Todos los DPD se les presupone una formación profesional, pero claro, pueden tener un perfil más técnico, más jurídico, pueden tener un equipo detrás más o menos nutrido y unas herramientas. Andalucía lo tenía fácil. El Consejo de Transparencia y de Protección de Datos está ahí, pero nosotros muchas veces parece que las funciones de transparencia entren en conflicto directo con la protección de datos, pero conflicto directo es lucha a mano armada en trinchera, y que alguien te diga esta información hay que darla y alguien que diga esta información no hay que darla. ¿Y quién está ahí en medio? ¿Está el DPD? ¿Está solo el DPD? ¿Hay alguien más de referencia en alguna organización? Todo acaba en el DPD si tiene que ver con protección de datos, si es que hay DPD, claro. ¿De acuerdo? La normativa de protección de datos parece que se impulsó porque al final había DPD. Al final de todo había DPD, DPO, como había una figura de referencia. En transparencia, en gobernanza, ¿se ha establecido el mismo modelo? ¿Y entonces quién está asumiendo esas funciones? Los procesos de selección del personal de la Administración Pública han incluido esto entre su cartera de servicios y su maravilloso sistema de provisión de puestos, de fidelización de puestos, de excelencia. Ya no hablo de la administración local, sino de las entidades ya que forman el sector público local, que sí que han ido evolucionando más que nada porque había alguna empresa que ya las empresas pagan sanción. ¿Y por qué pasa esto? Nuestro modelo de que esta mañana se comentaba, claro, la administración no paga multas. Bueno, pero es que las entidades locales estamos haciendo muchas cosas con grupos y conjuntos de datos impresionantes. El enfoque del riesgo para nosotros es asumible. ¿Por qué? Porque no hay multa, el apercibimiento no nos pone la cara roja a las autoridades. ¿Creéis que se nos están permitiendo herramientas para ello, que tenemos lugares de encuentro para hablar de transparencia y protección de datos y generar eso, como decía desde Andalucía, que sean homogéneos los criterios, que no te encuentres con tener que decirle a alguien es que esta resolución dice que hay que dar acceso a unos datos y ¿cómo lo hago? O sea, es que creo que puedo incumplir otra normativa si lo facilito. ¿De acuerdo? No sé si os habéis enfrentado. Yo hablaba de reutilizables porque, claro, había revisado algunas resoluciones, algunas autoridades ya se vieron. No se vieron en el 2022, se vieron en el 2016, cuando había un poquito de boom. Es que algunos datos fuera de un formato reutilizable no tienen sentido. ¿Cómo voy a trasladarle yo un bloque de datos en papel a alguien sobre deudas con la administración? Se lo tendré que dar en Excel. Si no se lo doy en Excel, o sea, no es que lo pueda reutilizar o no, es que no lo puede tratar. Estamos hablando de accesos y de reutilización. La reutilización que haga una persona que ha tenido un acceso legítimo y al amparo de la normativa a un conjunto de datos que se ha revisado
es el que se tiene que hacer, minimizado con todo el resto de principios, no solo el acceso si tiene base de legitimación, sino si además lo hacemos en garantías, si lo hacemos en condiciones de seguridad. Le advertimos a esa persona porque nosotros, por ejemplo, intentamos aplicar, fue precisamente el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía el que tuvo que decir en un acceso, una pobre entidad local, qué hacía para intentar proteger, porque al final estamos tratando con personas y sabemos que esto mañana sale publicado y una vez salga publicado, ¿qué haces? No puedes hacer nada. ¿Cómo le dices ha sido porque es el único que lo sabía? Empezamos a hacer como en los juzgados, damos copias de documentos con pequeñas distinciones. ¿Cómo lo hacemos? Se enfrentó a que una entidad lo que estaba haciendo era exigir un compromiso de confidencialidad. Antes de acceder a los datos exigía un compromiso de confidencialidad. ¿Es eso adecuado? No. La persona, como decía el compañero, aunque a los técnicos de servicios sociales el cuerpo les pida que los de registro no son suficientemente confidenciales, los de registro tienen que ser confidenciales por naturaleza, porque lo son, porque están obligados por sus funciones, porque la RPT les dice que estas son sus funciones y estas son sus obligaciones. Y no les podemos decir ni más ni menos. Si hacen mal su trabajo, si filtran esos datos y los reutilizan, caigan sobre ellos todos los males del universo. Les podemos recordar a los concejales el deber de sigilo, que si luego esta información contiene datos personales, tengan en cuenta que afectará a personas. Les podemos recordar que si se convierten en responsables por la reutilización de información, les aplicará un régimen de sanciones administrativas o les podría aplicar de protección de datos. Les podemos decir que habrá un código penal, pero hasta aquí hemos llegado. Si tienen derecho de acceder, ese es el derecho. Podremos modularlo en dónde lo hacemos, cómo lo hacemos. Y yo creo que si alguien quiere contarnos su experiencia, intentar hablar aquí. Yo intentaba pinchar también, no sé si las podéis leer. Creo que la idea más o menos está ahí. No tenemos los medios, no sabemos muy bien cómo lo hacemos, cada uno lo hace como puede, podemos contarnos historias de terror y de drama. Estaba yo también pensando, lo he dicho, en si las autoridades cuentan con esos medios, en si los modelos se están compartiendo, si tienen algún foro en el que puedan hacerlo, si prevén alguna auditoría, ya que hay obligaciones de transparencia, de formatos reutilizables, que no nos demos cuenta una vez ya todo publicado, todo publicado, y hasta que nadie levante la liebre, que hay un conjunto de información por ahí que lo hemos puesto con toda nuestra buena intención. Yo decía, el caso de AOL, os voy a dejar. Es el dictamen 5 del 2014 sobre técnicas de anonimización, en el punto 223. ¿De acuerdo? Pues en este dictamen se hablaban de 3 riesgos y ahí se decía, y el ejemplo que se utiliza es el ejemplo de AOL. ¿De acuerdo? Si podría ser previsible, viable, que lleguen a planificar actuaciones, incluso de forma sistemática, porque existen herramientas técnicas que permiten eso, analizar conjuntos de datos y ver si están correcta o incorrectamente anonimizados. Bueno, en principio, gracias a todos por las ponencias que nos habéis dado. Encantada también con las de esta tarde, básicamente porque ha habido 2 mujeres fantásticas que me faltaban en la mañana, lo digo. Una cosa, bueno, estoy abrumada con tu exposición. La verdad es que ahora me estoy replanteando si tenía que haber aceptado ser delegada de protección de datos. Es cierto que en mi caso también soy archivera, por tanto, siempre estoy dando y quitando. O sea, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y documentos, pero a la vez viendo a ver si hay datos personales. Pero esto los archiveros lo han hecho siempre y, por tanto, tampoco a mí no me provoca ningún mal, ¿no? Pero, en todo caso, pienso que realmente la anonimización
¿no? Es la base, pero ya del principio. Por ejemplo, es un caso, y en este caso sí que voy a hablar, bueno, estoy muy a favor de lo que ha dicho Asten, la gobernanza de los datos es necesaria y desde el principio. Y ahora un caso, Ayuntamiento de Barcelona, yo soy de Barcelona, aunque estoy trabajando en Chamboy. Yo soy una recalcitrante exigencia de derecho de protección, de derecho de acceso a la información. Debo tener allí un número rojo en el ayuntamiento porque siempre estoy pidiendo. Y ahora, al principio, cuando pedía, lo hacía con la TCAT móvil, ¿no? Cuando lo hacía, me salía en la solicitud la dirección de donde yo vivía. Y yo decía, ¿pero por qué me piden la dirección? O sea, ¿cómo es posible aún que en los registros, yo llevo registro también, y no he podido sacar aún el domicilio? Pero ¿cómo vamos a poner los domicilios si ya casi todo es administración electrónica? Los ciudadanos están tramitando electrónicamente. Bueno, no todas, las personas jurídicas sí, las físicas no tanto, pero muchos ya quieren solo tramitar electrónicamente. Y estamos pidiendo la dirección postal, pero ¿por qué la pedimos? Vamos a anonimizar desde el principio. Y ahora en el ayuntamiento, cuando yo pedía los primeros derechos de acceso, me ponían la dirección. Yo digo, pero ahora ya no, ahora ya no me ponen la dirección. No sé si por detrás está, no lo sé. Tengo que pensar que no. Yo sé que la tienen, porque estoy empadronada allí, pero no la tendrían que usar en este caso porque todo es electrónico, ¿no? Entonces, gobernanza de datos desde el principio, clasificación archivística y gestión documental desde el principio. Y así vamos a poder controlar todos los datos, toda la información y todos los documentos y expedientes desde el principio. Un poco, y después, bueno, abrumada con tantas normativas generales, sectoriales y las que sean. Sí, no he podido poner ahí todos los títulos porque intentaba resumir y digo, es que como empiece con cosas que podemos hacer en la administración local, propias, impropias, ya da igual, si hay gente que trabaja con ellas toda la vida y no las va a conocer. De todos modos, o sea, sí, minimización, por favor, minimización, minimizar. Hemos aprendido lo que es minimizar y la protección de datos desde el diseño y por defecto. ¿Qué nos hace falta? Me saltó una lágrima, el problema es que además trabajamos a tantos niveles que a veces solo cuando te enfrentas a muchas administraciones puedes comparativamente ver qué funciona y qué no funciona. Voy a decirlo, fue de la Comunidad de Madrid, no sé si alguien ha venido de la Comunidad de Madrid, me saltó una lágrima. El formulario solo, o sea, te pedía si querías electrónico o no y en el caso de que pusieras electrónico, toda la parte física se la fundía, no te permitía rellenar el formulario. ¿Cuál era el tema? Que si rellenabas la parte de domicilio físico, sí te permitía añadir una dirección de correo electrónico también para otros avisos, para enviarte además la notificación o un aviso electrónico por si además querrías consultarlo en el DWest, en la dirección de notificaciones. ¿Qué pasaba? Que yo le había puesto las dos y no le había marcado si quería electrónico o en domicilio. Y entonces, antes de enviarlo y registrarlo, me decía o borras o marcas, pero no me permitía siquiera tramitarlo, ¿de acuerdo? Y me avisaba claramente cuál era el error. Tú has puesto la dirección del domicilio físico, pero no me has dicho que prefieres que te la envíe al domicilio físico. Marca que quieres domicilio físico o borra el domicilio físico y deja la dirección de correo electrónico. Maravilloso, maravilloso. No necesita más datos. ¿Qué quieres? Notificación electrónica la tendrás en tu domicilio electrónico y no me hace falta más datos, no me hace falta ni el correo, o sea, ni tu dirección de correo postal, ni tu teléfono móvil y nada. Minimizar. Y el diseño no es solo quitar cosas, es también ponerlas, la buena clasificación, sí. Sí, hola. Sí, y aquí... Buenas, quería hacer una pregunta. Soy Irune, vengo de Donosti, del Ayuntamiento de San Sebastián.
Nosotros hemos hecho una apuesta bastante importante por las máquinas de autotramitación. Máquinas que, bueno, pues hemos visto desde el punto de vista ciudadano que facilitan mucho el acceso, sobre todo a las personas que tienen dificultades para el acceso a la sede electrónica o tienen desconocimientos. Tenemos un problema que me imagino que tenéis la mayoría de los ayuntamientos, que es el tema de los volantes de convivencia, los padrones. Y me gustaría saber un poco, claro, para cumplir con las instrucciones que ha dado INE y para cumplir con el consentimiento que tendríamos que solicitar a todos los habitantes o, bueno, empadronados del... A ver si alguien lo cumple y si lo cumplís, ¿cómo lo hacéis? Porque, claro, nosotros tenemos el problema que no tenemos dónde recoger ese consentimiento. O sea, no tenemos aplicativamente ninguna capacidad de poder guardar ese consentimiento y tendríamos que estar pidiendo una y otra vez, cada vez que soliciten, ese consentimiento. Nosotros, por ahora, yo os comparto la solución que hemos planteado, que hemos identificado un poco qué entidades solicitan ese empadronamiento. Y bueno, lo que hemos notificado es que nosotros tenemos ese servicio interoperable, de modo que si el Gobierno vasco o Educación o quien sea está solicitando, pues decirles que a partir de X día vamos a cortar, no vamos a dar más empadronamientos en papel, sino que lo consulten ellos vía interoperable y así nos quitamos de que tengamos que estar dando esos consentimientos. Pero me gustaría saber si en estos momentos tenéis alguna otra posibilidad o si estáis barajando a que no cumplís. Respuesta fácil, milagros a Lourdes. Simplificar. Que tenemos que relacionar toda la normativa que en estos momentos tenemos encima de la mesa, lo comentaba también la compañera, y por lo tanto no debemos pedir a la ciudadanía documentación, datos que obran en nuestro poder. Y esto debería ser una máxima. Yo estoy harta y yo me gustaría indignarme de ver todavía bases que piden documentación, hasta copias del DNI. Sí. Los DPDs y las DPDs nos deberíamos mostrar aquí una manifestación indignándonos en este tema. Por lo tanto, es que yo no daría otra opción. Debería ser la única opción que debiéramos, en mi opinión. Yo estoy de acuerdo con Asten. Se debería interoperar. Y eso debería estar prohibido para cualquier administración pública. El problema es que efectivamente se piden para otras cosas que no son administraciones públicas. Y aquí lo que se tendría que ver es si la finalidad es la correcta. Lo estaban pidiendo a determinadas entidades bancarias para usos suyos. Bueno, pueden hacerlo por otras vías. Yo solo tengo detectado un mecanismo que, dependiendo de un real decreto, se gestiona a través de compañías privadas a las cuales no aplicaría la ley de digamos, los estándares de interoperabilidad, que es el bono social. En el bono social eléctrico se pide el certificado de convivencia. Yo entiendo que las compañías eléctricas deberían actuar como encargado de tratamiento del ministerio. No se confiesan así, no lo hacen, y a personas vulnerables que no es que tengan la opción de hacerlo electrónicamente, es que no tienen la opción ni de hacerlo presencial. Muchas veces se les pide ese documento. O sea, yo lo que creo, y soy crítico, es con creo que si en la administración se tendría que despedir a alguien, es a los que hacen esas normas que van en contra de los, digamos, de lo más elemental, ¿no? No obstante, yo pienso que si se ha de hacer, se ha de poner a las personas por delante. Y se ha de hacer una ponderación de derechos. En este momento, esa persona, si es una persona vulnerable a la que se le pide para determinados temas, hay incluso dictámenes que dicen: si los datos del certificado de convivencia son los mínimos, porque simplemente dando los datos de filiación de las personas convivientes, que eso es algo que cualquier persona que conviva ya los conoce, no estamos revelando nada, identificamos probablemente el número de personas que conviven, que es lo único que quieren. También se podrían tener otras modalidades de certificado de convivencia, por ejemplo, fulanito con 4 más.
Eso ya solucionaría la mayoría de los temas y no da ningún otro dato personal. Pero en cualquier caso, nosotros hemos dado datos minimizados entendiendo de que había más beneficios para la persona y no había ningún perjuicio para esas terceras personas a las cuales no se les ha recabado el consentimiento. Porque estamos hablando de personas que ya conviven y que por lo tanto probablemente conocen los nombres. Bien, 3 cositas. Estoy de acuerdo con que la norma general debe ser la interoperabilidad, pero no siempre eso es posible y eso plantea otro problema añadido, que cualquier cosa que quieras hacer tienes que hacerla desde el inicio con el servicio informático y saber si tu propio servicio informático de tu administración es capaz o tiene los medios tecnológicos o está suficientemente al día para poderlo llevar a la práctica. Entonces, teniendo en cuenta que ese sería el criterio general, después bajamos a la práctica y la teoría es una cosa y la realidad o cruda de los datos o de los hechos es otra. Fórmula intermedia que se puede hacer y que se ha hecho varias veces por varias consejerías en el Gobierno de Canarias es utilizar la fórmula de los contratos de adhesión. O sea, en aquellos procedimientos que son repetitivos, yo te pongo una casilla y tú me marcas. Y si tú me marcas que aceptas la notificación por correo electrónico, por SMS, etcétera, etcétera, pues tenemos otras formas alternativas de notificar y que se ahorran dinero. Yo, por ponerles un ejemplo, en la Consejería de Políticas Sociales se ahorraron 300.000 euros al año simplemente utilizando las casillas de adhesión y no yendo a las notificaciones de correo con el acuse de recibo, el papelito rosado, el listado con 40 50 personas todos los días, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esa fórmula se podría utilizar, no es lo ideal, pero es una situación intermedia que te resuelve el problema mínimamente digna, cumpliendo unos mínimos. Y la otra cuestión, cuando dice la compañera de que si le das las cosas en formato no editable no se puede reutilizar, te voy a poner un ejemplo para que veas que sí. Procedimiento selectivo, vocal, yo dentro de ese tribunal. Entonces el presidente dice que no mandaba las pruebas en formato que fuera editable para garantizar que nadie las pudiera copiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y me manda a mí hacer esa gestión con la imprenta porque soy el delegado de protección de datos. Bien, cuando llego a la imprenta me dice yo en ese formato no lo puedo utilizar. ¿Qué hace la imprenta? Lo imprime, lo escanea y en 3/4 de hora, después de pasarlo por 4 programas, lo vuelve a llevar al Word original. Yo me quedé pasmado. Digo, tanta precaución para que después todas las puertas abiertas y aquí para el cielo gloria. Está bien que estamos hablando de una imprenta que tiene un software especializado, pero no era una imprenta grande, una imprenta normalita. Y en 3/4 de hora, a la velocidad de la luz, porque aquello era como si fuera un taquígrafo del Congreso, este programa, y en 3/4 de hora volvió al Word original. Yo me quedé haciendo cruces, simplemente eso. Con el móvil, lector, y se tambalea. O sea, podemos decirle solo en este ordenador y la gente se va con un papel y un boli y copia datos. No se puede limitar todo. Se va a poder poner medidas para intentar abordar problemas. Pero vamos, bueno, el tiempo es el otro tiempo. día. Queda la última ponencia. Vamos a avanzar porque se hace tardísimo.